Bien, Sí, a ¿no? ver, digamos, Bueno, creo que les he dado todo. Allá vamos. A ver, empecemos con funciones a valores vectoriales o funciones vectoriales. Estos son los temas. ¿Cómo definimos este tipo de funciones? Es una función que tiene el dominio en algún intervalo de los números reales y las imágenes en Rn típicamente para n2 si son curvas planas o n igual a 3 si son curvas en el espacio. Entonces, a cada valor t de la variable independiente le asignamos un vector r de t formado por f1 de t, f2 de t, f(n) de t, funciones componentes de la función vectorial r, y cada una de las funciones componentes es una función escalar como las que estudiaron en análisis matemático 1. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá hay una curva plana. La función vectorial r de t tiene por primera función componente 1 menos el seno de 1 más t, y segunda función componente el coseno de 2t. Y el dominio, a donde varía t, es desde menos pi hasta pi. Entonces, ¿qué tenemos dibujado acá? ¿Qué es este firulete rojo tan bonito? Esto es una curva. ¿Y cómo hemos dibujado esta curva? Pues fíjense que al ser esta, en este caso, una función de un intervalo de números reales en R2, lo que estamos dibujando y lo que se suele dibujar generalmente son solamente las imágenes. Al valor t, muchas veces lo vamos a llamar parámetro en vez de llamarlo variable independiente. Es la variable independiente, lo vamos a llamar parámetro. ¿Y de qué manera interpretamos esto? Bueno, con la primer función componente le estamos dando la abscisa a cada punto de la curva, y con la segunda le estamos dando la ordenada. Así, por ejemplo, cuando t vale 0, estamos en el punto de coordenadas 1 menos seno de 1, coseno de 0, que es 1. Estamos en el punto 1 menos seno de 1, 1. Acá, más o menos, ¿se ve? 1 menos seno de 1, 1. ¿Qué pasa si t vale exactamente menos 1? ¿Qué pasa si t vale exactamente menos 1? Estamos en el punto de coordenadas 1 para las x, menos seno de 0, que es 0. O sea, 1 para las x. Estamos en esta abscisa. Y la ordenada sería coseno de menos 2, que es este valor que ven acá. Entonces estamos en este punto. Lo que ofrecen algunos libros que hagan es una tablita. Yo acá no la he traído dibujada, pero uno pone la t en la primera columna, los valores de t, digamos, los valores de la primera función componente en la segunda columna, los valores de la tercera función componente en la tercera columna, y va dándole valores a t y va calculando las abscisas y las ordenadas. Y luego va dibujando todos estos puntos. Con eso uno tiene una idea de para qué lado se recorre la curva y puede ir construyendo esta curva. En este caso estamos frente a una curva cerrada, o sea que R de A es igual a R de B, o sea que R de menos pi es igual a R de pi, eso la vuelve una curva cerrada, y no es simple porque hay algún valor de t. Hay dos valores de t, un t sub 1 y un t sub 2. Uno ya vimos que era t igual a menos 1, ¿verdad? Habría que ver cuál es el otro. Que tienen la misma imagen. ¿Eh? No es simple, o sea que no es inyectiva, si quieren, como función vectorial. Espero que esto se haya entendido. Con estas mismas ideas podemos trabajar con funciones con curvas en el espacio. Esto es un gráfico hecho con GeoGebra. Lo que hay que entender es que acá lo único que estamos dibujando son las imágenes, y en este creo que se ve con mucha claridad que la t no aparece en el gráfico. Lo que aparece es la primera función componente y la segunda función componente, pero la t no está en el gráfico, ¿eh? Tampoco lo está en este.
Esto se dan cuenta que no es muy fácil de dibujar a mano alzada, ¿no? Veamos algunos ejemplos más caseros. R de t, funciones componentes coseno de t, seno de t, y t barre todos los valores de 0 a 2pi. ¿Saben qué gráfico vamos a obtener? Cuando t valga 0, vamos a estar en el punto 1, 0. Cuando t valga pi sobre 4, vamos a estar en el punto raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Cuando t valga pi sobre 2, vamos a estar en el punto 0, 1. Y así. A medida que vayamos tomando todos los valores, iremos construyendo toda esta curva. Yo que tengo un lío. Esa curva, entonces, queda así. La curva entera, yo les mostré cómo se construye, pero queda enterita, ¿no? ¿Qué pasa con esta otra? Coseno de t, seno de t, t. Está en R3. Cuando t va tomando todos los valores entre 0 y 2pi, la que es esa, si van dibujando esos valores uno por uno, bueno, se va a ir construyendo toda la hélice acá. Lo quise hacer andar, también tengo el dibujito, pero no. No quiere más. Ole. Acá hay otras curvas. Fíjense esta. R de t, t cuadrado, t cuadrado. Curvas planas, que son más fáciles de dibujar, son las que les vamos a pedir a ustedes que dibujen en todo caso si hace falta, en un examen final, por ejemplo. T cuadrado, t cuadrado. Si t está en los números reales, acá, a medida que t va tomando todos los valores reales, vamos a ir obteniendo todos los puntos de esta curva que está acá, pero en el orden en que la manito lo acaba de mostrar. O sea, cuando t valga menos 1, voy a estar en el 1, 1. Cuando t valga 0, habré avanzado hasta acá. Cuando t valga 1, otra vez estaré acá. Y a medida que t crece, me voy cada vez más allá. Entonces, la curva es esta que está acá y se recorre 2 veces. Pasamos por los mismos puntos 2 veces cuando te toman los valores reales. ¿Cuál será R de t igual a t cuadrado? Ustedes han hecho algo de esto en geometría, ¿no? Eliminar el parámetro en esta representación paramétrica. Acá lo que vemos es que x, o sea, y es igual a x al cuadrado, si quieren. Y igual a x al cuadrado. Esta es la ecuación cartesiana, y igual a x al cuadrado, de esta curva dada paramétricamente, a través de esta función vectorial paramétrica. Los puntos de esta curva son los de esta parábola que ven acá, conocida por todos. Lo que tenemos ahora es mucha facilidad para describir curvas, no necesariamente gráficos de funciones, como vimos en Análisis Matemático 1. Por ejemplo, t al cubo, t cuadrado, tiene esta representación que ven acá. Y así, cantidades. Yo quería salirme de acá, pero no sé cómo hago. Tengo que dejar de compartir. Esta es la curva TT, con T en R. ¿Se ve? ¿Se ve la animación, Julio? Sí. TT, entonces pueden ver que la velocidad de recorrido es uniforme. ¿Qué pasa si vemos esta otra? Acá estaba, qué tonta que soy. Esta es T cubo, T cubo. Entonces pueden ver cómo, en realidad, los puntos que recorre son los mismos, pero la descripción del mismo lugar geométrico es otra. Y tenemos una distinta velocidad de recorrido en cada punto, a diferencia de la anterior, en la que la velocidad de recorrido era uniforme. Entonces, distintos ejemplos de curvas y a veces el mismo lugar geométrico se puede representar paramétricamente de formas diferentes, como vimos recién. Vamos a seguir la idea que tienen algunos autores. Esta idea sé que es de Rudin y de los demás ya no sé quién dijo qué, porque se me hace un lío brutal. Que asocia, digamos, llama curva no al lugar geométrico, sino al lugar geométrico con la función. Entonces, esta que está acá, esta función
representa este lugar geométrico y la vamos a llamar curva con esta función. Pero este mismo lugar geométrico se puede representar de otra manera, entonces lo vamos a considerar como si fuera otra curva. ¿Estamos de acuerdo? En algún momento diremos, bueno, esta curva, parametricémosla de una manera conveniente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del lugar geométrico, busquémosle una función vectorial que nos venga bien. Acabamos de ver, para la curva de ecuación cartesiana y igual a x, dos representaciones paramétricas distintas. RDT, las curvas que vimos recién, mismo lugar geométrico, puntos del plano que responden a la ecuación cartesiana y igual a x. Se puede representar de distintas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, R de t igual a tt o R de t igual a t cubo. Vamos a ver más adelante que una de esas es mejor que la otra en algún sentido. Veamos límite y continuidad en funciones vectoriales. Definición de límite, yo sé que la estaban esperando. Supongamos que R es una función vectorial y T0 un punto de nuestro intervalo dominio. Llamemos L a un vector que va a ser del mismo espacio donde están las imágenes, va a ser nuestro vector límite ahora. Vamos a decir que el límite para t tendiendo a t0 de nuestra función r de t es este vector L, si y solo si para todo epsilon positivo existe delta positivo, al que para todo t del dominio, y ahora viene la misma implicación que vieron en análisis matemático 1. Si t está a una distancia de t0 positiva, o sea que no es t0, y menor que delta, o sea que está cerquita de t0, entonces la distancia, perdón, la norma del vector diferencia, porque nosotros en análisis 1 acá poníamos valor absoluto, f de x menos L, ¿verdad? En valor absoluto tenía que ser menor que el límite, que epsilon. Ahora, R de t es un vector y L es un vector. Entonces, ¿qué hacemos? El vector diferencia, y a ese vector diferencia le medimos el largo. Nos fijamos, básicamente, si estos vectores R de t y L son bastante parecidos. Para ver si son parecidos, diferencia, o sea, la distancia entre las dos puntitas, si quieren, de estos dos, y nos fijamos si ese vector diferencia es bastante cortito. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. ¿Ven cómo esto es una generalización de lo que ustedes ya sabían? ¿Ven que es casi la misma definición que ya han estudiado? Sí, Gracias. sí. ¿Qué cambia? R de t es un vector y L es un vector. Lo demás es todo igual y acá tenemos, por eso le puse dos rayitas para distinguirla de esta. Este es el valor absoluto de números reales y este es el módulo del vector diferencia. Supongamos, esta es la definición de límite, ¿verdad? Pero ¿qué dice este teorema? Supongamos que R es una función vectorial con funciones componentes f1, fn, supongamos que t0 es un punto de nuestro intervalo y que L es este vector que va a ser el límite. Esta propiedad, este teorema, dice que el límite de R de t cuando t tiende a t0 es el vector L, sí y solo si cada una de las funciones componentes tiene límite igual a cada una de las componentes del vector cuando t tiende a t0. A ver, quiero aclarar lo siguiente. La definición es esta. Cuando les pidamos la definición, se entretienen y se acuerdan de epsilon y delta. La definición es la definición. Pero como nosotros ya hemos estudiado análisis matemático 1, alguien descubrió que el límite, este vector L, se encuentra buscando los límites de cada función componente. O sea,
pasa la palabrita límite a cada una de estas funcioncitas. El límite de R de T es el vector formado por el límite de F1, el límite de F2, el límite de Fn, todos para cuando T tiende a T0. ¿Se entiende? No es la definición del límite. El límite de una función vectorial no es el vector de los límites. Es un vector a donde para todo epsilon existe un delta, bla, 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 bla. Pero esta es una propiedad que vamos a aplicar para no tener que calcular límites por definición. ¿Se entiende esa diferencia? Les tengo una buena noticia. Sí. Esta propiedad no la demostramos. Para el En final. los PDFs de las clases, Agustina, va apareciendo cada propiedad y dice demostración, y viene la demostración, o sin demostrar. Ahí Bueno, queda gracias. todo anotado. Claro. Los enunciados sí hay que saberlos en general, porque son útiles para demostrar Todos. otras propiedades, etc. Sí, tal cual. Las definiciones y los enunciados van todos, pero las propiedades que se demuestran, dice sin demostrar o dice demostración y aparece la demostración. O demostración dejada como tarea, esa también aparece a veces. Ajá. Límite y continuidad. A ver otra definición. Supongamos que R es una función vectorial y que T0 es un punto del intervalo. Entonces, R es continua en T0, misma definición que en análisis 1. Si existe el límite, si existe R de T0, y estas dos cosas son iguales. Y las podemos decir a las tres de un solo saque escribiendo esta igualdad. Pero el concepto es el mismo de siempre, solo que ahora son vectores. El límite va a ser un vector, R de T0 va a ser un vector, y estos dos vectores tienen que ser iguales entre sí. Propiedad, ahí nomás, de sobrepique. Supongamos que tenemos una función vectorial con componentes F1, Fn, y que T0 es un punto del intervalo. Adivinen cómo vamos a calcular o cómo vamos a analizar la continuidad de una función en un punto. ¿Qué dice este teorema? La continuidad de una función vectorial en un punto se da si cada una de las funciones componentes es continua en ese punto. O sea, pasa, siempre van a ver que todo pasa a las componentes. Hay que demostrarlo. A ver si... Supongamos primero que R es una función de componentes F1, Fn que es continua en T0. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que probar que cada una de las funciones componentes también es continua en T0. Entonces, sea I un índice entre 1 y n. Y veamos que f sub i, o sea, la componente iésima, es continua en T0. Como f sub i es una función definida en nuestro intervalo y tiene valores reales, por lo que sabemos de análisis 1, sabemos que habremos probado que es continua en T0 si probamos que existe el límite, que existe el valor de la función y que son iguales. Bueno, el valor de la función existe porque T0 está en el intervalo y R está definida acá. Así que existe cada una de estas componentes evaluada en T0. Eso existe. Hay que ver este temita del límite. Por hipótesis, sabemos que R es continua en T0. Según la definición de continuidad, esto significa que este límite existe y que es igual a R de T0. Pero a su vez, esto implica que era este límite. Este límite quiere decir el límite de la función vectorial, ¿verdad? ¿Y qué es R de T0? Es este vector que está acá. Pero además sabemos, por el teorema que no demostramos recién, ese que no se demuestra, sabemos que el límite de una función vectorial es el vector de los límites. El límite pasa a las componentes. Y entonces nos queda, en vez de este límite, el vector de los límites igualado a este vector que está acá. Por igualdad de vectores, este límite tiene que ser igual a este número, el último límite tiene que ser igual al último número, y el iésimo que está por ahí en el medio tiene que ser igual al iésimo que está por aquí. Para i tenemos que el límite iésimo es igual a la iésima función componente evaluada en T0. Con lo cual hemos probado que f sub i es continua en T0. Como i era genérica, de esta forma hemos probado que todas las funciones componentes son continuas en T0. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, profe. Pero era un sí y solo sí, no sé si recuerdan. Acá, ¿qué hemos probado? Que R es continua
Entonces cada una de las componentes es continua en T0. Falta volver. ¿Cómo se vuelve? Supongamos que cada una de las funciones componentes es continua, ¿sí? Entonces ahora vamos a probar que la R, función vectorial, es continua. Según la definición, habremos probado que R es continua si probamos que este límite es igual a esto que está acá. Vamos a intentar probarlo entonces. Este límite, por el teorema anterior, es igual al vector de los límites. Entonces, el límite que queremos que nos dé R de T0, pero todavía no estamos seguros de si nos da o no nos da, seguro por la propiedad anterior es igual al vector de los límites. ¿Sí? Pero por hipótesis, como F1 es continua, este límite es igual a F1 de T0. Como F2 es continua, el límite que viene en segundo lugar es igual a F2 de T0 y así hasta el último. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que este límite es igual a R de T0. La prueba ha concluido. ¿Se entendió? ¿Les va a salir? Sí, profe, se entiende. Derivación de funciones vectoriales. ¿Vieron cómo en análisis 1 estuvieron, no sé, como 2 semanas aprendiendo límites? Y después estuvieron muchos días derivando. Y acá en análisis 2, límite en 15 minutos, derivación e integración. Vemos todo a alta velocidad. ¿Cómo vamos a derivar una función vectorial? Supongamos que R es una función vectorial y que T0 es un punto del intervalo abierto. ¿Por qué intervalo abierto? ¿Por qué cuando derivamos el intervalo tiene que ser abierto o el punto tiene que ser interior al dominio? ¿Por qué? Porque no podemos derivar en los extremos. Necesariamente tenemos que tomar 2 puntos para poder calcular una recta secante primero para luego sea tangente. Muy no podemos bien, tomar un Sebastián. punto en el extremo. Y este punto, acuérdense de análisis 1, yo me paro en x igual a a y evalúo la función en a y también en a más delta x o en a más h, ¿verdad? Y después tomo límite para h tendiendo a 0, pero tiene que haber puntos dentro del dominio de la función próximos a a. Esto no significa que no se pueda derivar en los extremos, pero se llama derivada lateral y se hace por un solo lado. En general, cuando uno habla de derivada a secas, habla de puntos como este T0 que están en el interior, así puedo mover hacia adelante y hacia atrás, por izquierda y por derecha, y tengo el límite completo. Se define la derivada de R con respecto a T en T0 por el límite, cuando delta T tiende a 0, de R evaluado en T0 más delta T, menos R en T0 sobre delta T. Este cociente no debiera sorprender a nadie. ¿No es cierto? Eso se llama R' en T0, acá dice coma, y acá viene una aclaración muy importante. ¿Qué aclaración está faltando acá? Siempre que el límite exista. Perfecto. Perfecto. Si eso falta, sale fea la definición de derivada. Esta es la definición de derivada en una función vectorial. ¿Qué interpretación le vamos a dar? Cuidado, porque acá yo he puesto límite con una frescura, les he mandado el cociente incremental total, cuidado. A ver, pensemos un poco en las dimensiones. R en T0 es un vector de Rn, sea R2 o R3, lo usual. R de T0 más delta T también es un vector de Rn. Vector menos vector se puede hacer. ¿Qué obtenemos? Un vector. ¿Se puede dividir un vector por un número? Oficialmente no. En álgebra no les deben haber enseñado a dividir vectores por escalares, pero sí les han enseñado a multiplicar un escalar como 1 sobre delta T por un vector. Eso sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ponemos una división? Porque entendemos que estamos haciendo 1 sobre delta T por ese vector, que es una operación que sí está permitida, y al escribirlo de esta manera, nuestra cabeza tiene que recordar muchas menos cosas que antes. No es necesario ponerme a escribir la definición de derivada de una forma diferente. Así que se escribe así, lo usual es escribirlo así, y entendemos que no hay ningún problema de multiplicar un vector por 1 sobre delta T. ¿De acuerdo?
Ahora a la interpretación. Supongamos que esta celestita que está acá es la curva dada por R de t. Recuerden que, ¿qué quiere decir eso? Que R de t0 es un vector que viene desde el origen hasta acá, R de t1, R de t2, y así voy recorriendo toda la curva. Lógicamente, lo único que dibujamos de esos vectores son los extremos. Para interpretar esto, hemos dibujado, digamos, R de t0, acá el dibujo que por supuesto me lo robé de algún libro, dice R de t, pero este sería R de t0, y hemos dibujado el vector, y R de t0 más delta t sería este que está acá, en el punto Q del espacio. Ahora, esta diferencia, R de t0 más delta t menos R de t0, es el vector, este que está acá, menos este que está acá. Perfecto. Si a ese vector diferencia lo aplico en el punto P, ese vector diferencia, digamos, es este que es largo, el otro no me cabe, pero si hacemos el paralelogramo sería este tomado para el otro lado, puesto acá a continuación para acá, ¿verdad? Entonces me da un vector así. Aplicado acá es este vector amarillo, es un vector paralelo a este vector amarillo, ¿verdad? El vector diferencia es exactamente, empieza acá y termina acá, donde está mi mano. Es el vector diferencia. A medida que delta t se hace más chico, el vector diferencia, estoy mirando solo el numerador, se hace cada vez más cortito, y lógicamente la diferencia del numerador solo va a tender a 0. Pero ahí podemos ver cómo la dirección va a ir poniéndose cada vez más parecida a la del vector morado. Por otra parte, si al vector diferencia que está en el numerador lo escalamos, lo multiplicamos por 1 sobre delta t, o lo dividimos por delta t, como delta t es algo chiquitito, generalmente ese vector diferencia va a crecer en módulo. Por eso acá lo han hecho, una vez que está multiplicado por 1 sobre delta t, es un poquitito más largo, ¿se ve? Y a medida que delta t tiende a 0, puede ocurrir que este vector, el punto Q, va a ir viniendo sobre la curva, acercándose a P, y este vector del cociente incremental podrá tender a algún vector. Entonces, si el límite existe, ese es el vector derivada, y nos podría quedar como este que está marcado acá, como R' de t, que sería de t0. Este vector resulta ser tangente a la curva en el punto R de t, y además tiene de interesante que nos indica el sentido de recorrido, porque cuando delta t es positivo, resulta que estábamos acá adelante. Entonces, nos muestra para qué lado va la curva. Por supuesto que este límite también se toma cuando delta t tiende a 0 por izquierda, o sea que trabajo con puntos de este lado, y les dejo como ejercicio para el que le interese ver cómo al dividir por un delta t negativo, el vector derivada va a ser para el mismo lado. Siempre indica en el sentido de recorrido de la curva, si el límite existe claramente, ¿no? ¿Se entendió esto? Vector derivada, la interpretación gráfica del vector derivada y la definición. ¿Se entendieron? Sí, profe. Sigamos. Así como vimos la definición de límite y la propiedad o teorema que nos permite calcular límites de forma fácil, la definición de función continua y la propiedad para funciones continuas, acabamos de ver la definición de derivada y ahora una propiedad o teorema que nos va a permitir calcular derivadas de forma fácil. ¿Cuál es esta forma fácil? ¿Adivinaron? Si R es una función vectorial con componentes así y T0 es un punto del intervalo abierto, ¿cómo vamos a calcular la derivada de la función vectorial gracias a esta propiedad? Derivando las componentes. Esta propiedad se demuestra. Se hace de forma similar a la de continuidad, por ejemplo, a las que vimos antes. Me interesa que intenten hacerla para que, qué sé yo. Y se utiliza el teorema ese que no se demostró, por ejemplo. ¿Cómo? Que se utiliza el teorema que no se demostró. Siempre pasan por ese teorema, exactamente. Una función curva suave. Esta definición muy importante, muy interesante. Una función vectorial R, definida en un intervalo cerrado, es una curva suave si dos cosas. La derivada tiene que ser continua.
y distinta del vector nulo para todos los puntos del intervalo de definición, para todos los valores del parámetro. ¿Qué pasa si la derivada se me anula alguna vez en una cantidad finita de puntos aislados? No pasa nada, se llama curva suave por partes, y casi todo lo que vamos a hacer es en curvas suaves por partes. ¿Cuándo una curva se llama suave por partes? Cuando es la unión de un número finito de curvas suaves unidas de manera continua por sus extremos. O sea, qué sé yo, si ustedes dibujan un triángulo en una hoja de papel, eso es una curva suave por partes. ¿Sí? Ahora, fíjense que les voy a hacer esta observación. Por alguna razón que no me puedo explicar, casi todos los estudiantes recuerdan esta condición que les acabo de decir, que es la que la va a volver suave por partes si se llega a anular la derivada en una cantidad finita de puntitos aislados, no pasa nada. Pero se olvidan de esta, que es la más importante, esta es esencial, que la derivada sea una función continua. La derivada tiene que ser una función continua, si no podemos tener una curva horrorosa. ¿De acuerdo? Bien, nada, curva suave. Definición, hay que estudiarla, memorizarla y hacerse amigo. Ejemplo, analice si es suave cada una de las siguientes curvas. A ver, esta la vimos recién andando, ¿se acuerdan? Como lugar geométrico, o si quieren, buscamos la ecuación cartesiana, es y igual a x. ¿Qué opinan? ¿Es suave o no es suave? ¿Cómo hacemos para decidir si es suave? Me vuelvo un segundo. Para decidir si es suave, tiene que ser la derivada continua y nunca vector nulo. Entonces busquemos la derivada. La derivada es el vector constante 1, 1. ¿Como función vectorial es continua? Y sí, cada componente es constante, o sea que cada componente es continua. Por propiedad, la función vectorial R' de t es continua. Y nunca cero. Así que esta curva es suave. Esta también la vimos dibujada hace un rato, ¿lo recuerdan? T cuadrado, esa llega hasta el origen y se vuelve a ir. ¿Qué opinan? ¿Será suave? ¿Cómo hacemos para decidir si es suave? Buscamos su derivada. 2t, 2t. ¿Se anula para algún valor de t? Sí, se anula cuando t vale 0. Entonces, no es suave, pero la derivada es continua. Sí, es suave por partes. ¿Están de acuerdo? Tiene un tramo suave unido a otro tramo suave. ¿Qué opinan de esta otra que está acá? ¿Es suave? No, suave no va a ser. Busquemos la derivada. 3t cuadrado, 3t cuadrado. Se anula cuando t vale 0. Entonces, esta y esta, que representan el mismo lugar geométrico, la primera y la tercera, la primera es una representación suave de la curva y igual a x, mientras que la tercera es una representación que no es suave de ese mismo lugar geométrico, ¿se entiende? Sin embargo, como vemos que la derivada es continua y solo se anula en t igual a 0, es suave por partes. Esta otra, ¿la vieron dibujada hace un rato? No, a su prima hermana vimos dibujada, porque recién decía t cubo, t cuadrado. Este es t cuadrado, t cubo, t cuadrado, t cubo, tiene un gráfico así. Viene desde abajo, pica en el origen y sigue para arriba. T cuadrado, t cubo. La abscisa es siempre mayor o igual que 0 y las ordenadas pueden tener distintos signos. Para decidir si es o no suave, lo que tenemos que hacer es derivar. Acá está la derivada, 2t, 3t cuadrado, se anula para t igual a 0, así que no es suave, sino que es suave por partes, porque esta maravilla es continua. Acá, este está mal dibujado, ¿eh? Acá está dibujada t cubo, t cuadrado, me he confundido. Esta es t cuadrado, t cubo, es este gráfico, pero puesto paradito. Acá tenemos los gráficos que corresponden a tt y a t cubo, que es el mismo gráfico, t cuadrado, y ya les digo este que está rotado. Acá se puede ver cómo es suave por partes. Este tramo es suave y este también, pero acá tenemos un punto de unión.
Interpretación física, muy importante, lo vamos a usar bastante. Con frecuencia, el vector R da la posición de una partícula que se mueve a lo largo de alguna curva en el espacio. Entonces, a la derivada de R la llamamos velocidad de la partícula, y la anotamos con una B corta. A la rapidez, que es el módulo de la velocidad, listo, la rapidez es el módulo de la velocidad, se anota así, con doble raya o con una sola raya acá. Podemos usar 2 rayitas o una sola. La aceleración, a su vez, va a ser la derivada segunda de la posición, porque es la derivada primera de la velocidad. Y si la velocidad no es el vector nulo, vamos a trabajar mucho con este vector, que es el vector unitario correspondiente a la velocidad, que es el que nos da la dirección del movimiento en el instante t. En todo caso, este se llama vector tangente unitario, lo vamos a definir en un instante. Reglas de derivación de funciones vectoriales. Las reglas de derivación no debieran sorprendernos, pero en realidad son bastante sorprendentes. Porque fíjense, si acá tenemos funciones u y b a las vectoriales, en vez de llamarlas R1 y R2, C es un vector constante, C chiquito es un escalar, ¿ven la diferencia? Y F es una función escalar. ¿Qué dice acá? Que la derivada, si la función vectorial llega a ser constante, su derivada es el vector nulo, no pasa nada. Pero, si multiplicamos una función vectorial por una constante escalar, esa constante escalar sale y nos queda la derivada de la función vectorial, no hay problema. Pero la constante puede ser una función no constante escalar multiplicada por nuestra función vectorial. Entonces acá, lo sorprendente es que hay una regla del producto que les debería sonar familiar, derivada de la función escalar por la función vectorial sin derivar, más la función escalar por la derivada de la función vectorial. Y la regla esta del producto aparece con frecuencia. Si sumamos o restamos funciones vectoriales, al derivar nos queda la suma o resta de las derivadas, esa no nos sorprende, pero acá tenemos dos productos. Como son funciones vectoriales, podemos hacer producto escalar o producto punto, producto interior, entre las funciones y derivar el producto. Y sorprendentemente aparece otra vez la regla del producto. Y si la función tiene valores en R3, podemos hacer el producto vectorial de las funciones y derivar esta nueva función que es el producto vectorial, y sorprendentemente también tenemos la regla de la derivada de un producto con el producto que toque, si es vectorial con vectorial, si es escalar con vectorial, con escalar. Si es con una función, lógicamente son numeritos, no ponemos nada. Y además hay una derivada para la composición, la derivada de una función vectorial, pero en lugar de evaluarla en t, la evaluamos en f de t, tenemos una regla de la cadena. La derivada de f por la derivada de u en f de t. Todas estas propiedades son ejercicios que tienen que resolver. Están hechas algunas, las más fáciles están dejadas como ejercicio, y las otras están, esta creo que está hecha en el Thomas, de varias variables. Pero el Thomas hace esta, creo que era esta, y no me gusta cómo la hace verdaderamente. Por eso, la del producto vectorial la trajimos acá, para que les quede hecha. Digamos que las funciones u y b tienen funciones componentes u sub 1, sub 2, u sub 3, b sub 1, b sub 2, b sub 3. ¿Qué vamos a probar? Que la derivada del producto vectorial obedece a una regla del producto. ¿Cómo lo hacemos? Y ponemos el producto vectorial. Estas son funciones, recuerden, pero el producto vectorial va a ser una función con estas tres funciones componentes. Ahí hice el determinante, me fijé cuánto daba, y si no me he equivocado, está todo bien acá. Aplicamos la propiedad de derivadas, o sea, la derivada de una función vectorial es el vector de las derivadas. Y acá, en cada componente, tenemos la derivada de una resta, que es la resta de las derivadas, y a su vez, la derivada de un producto y de otro producto, a donde hacemos, como estas sí son funciones de una variable real, funciones reales de una variable real, podemos hacer la regla del producto. Entonces acá queda la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Menos, menos. La derivada del primero por el segundo, más, pero con el menos de adelante queda menos,
el primero por la derivada del segundo. Y lo mismo con las otras dos componentes que están largo que siguió en el renglón de abajo. Y ahora, mirando esto, y como dijo bien el Julio en una consulta, sabiendo a dónde quiero llegar, si llego a este merengue, me freno acá y digo, listo, hasta acá llegué, me hundo con el barco. No, ahora como la propiedad decía que esto tenía que ser igual a esto otro, puedo desarrollar esto otro, escribo esto, veo qué quiere decir, saco los productos vectoriales y los sumo, y veo que me da lo mismo que acá arriba. Fin del problema, demostrar la propiedad. Acá, para ahorrar diapositiva de PowerPoint, yo se los hice de un tirón. De acá ordené un poquito, no sé lo que hice, este lo junté con este. ¿Está bien? No, con este. Este con este y este con este. Los ordené un poquitito en dos vectores y queda esto. ¿Se entendió? Bien. Pregunta, y con funciones vectoriales en Rn, el producto cruz no se hace con R3 nada más. Solo en R3 producto cruz. Producto Claro. punto se hace en Rn. Exacto. Y ahí se ponen los puntitos suspensivos para poder hacerlo. Claro. Si uno no le sale, primero practicar en R2, luego en R3, y por último lo haces en Rn. ¿Sí? Tal cual. Esa es la... Profe, yo tengo una duda sobre una de las propiedades, la de la regla de la cadena. Porque decía que lo hace con f, que no es una función vectorial, ¿no? Exactamente. ¿Podría ser una función vectorial f? No. No. ¿No? Porque la U es función vectorial, la evaluás en un número del intervalo. Entonces vos necesitas que f de t sea un número, Ah, no claro. sea un vector. Claro, ¿Sí? claro. Está bien. Acabo de ver. La próxima vez, falta un en el paréntesis. futuro van a ver, sí, falta un paréntesis, pero bueno, en un detalle, por eso no se lo dije. Gracias, profe. Como para ir cerrando, a ver, porque ya queda poquito. Me va a faltar contarles la parte de integrales, pero eso le pongo un audio y se lo subo como video enseguida, ya lo tienen para que ustedes puedan ver el resto de esta unidad, pero sí que vean una parte. Funciones vectoriales de magnitud constante. ¿Qué es una función vectorial de magnitud constante? Bueno, es una función, es un caso especial, pero aparece en alguna oportunidad. Si una función tiene magnitud constante, o sea que el módulo de los vectores r de t siempre es el mismo, entonces resulta que r de t es ortogonal a r' de t para todos los t de la b. Funciones vectoriales de magnitud constante tienen por gráfico curvas que de alguna forma están sobre una esfera, porque eso quiere decir que el módulo de r de t es constante, ¿no? O sea, podría ser algo como esta que está acá, o como esta que está acá, ¿se entiende? El módulo de r de t es constante. Nos guste o no nos guste, esa curva está sobre alguna esfera con centro en el origen. Para estos casos, r de t, que es un vector que va desde el origen de coordenadas hasta la curva, va a ser siempre ortogonal a r' de t. Es inevitable, se ve en el dibujito, además uno se lo puede creer. De todos modos, lo vamos a demostrar, que la demostración es muy sencilla. Supongamos que la curva en cuestión está parametrizada por r de t con t entre a y b, y supongamos que el módulo de r de t es una constante c. ¿Qué quiere decir el módulo? ¿Cómo vamos a ver este módulo? El módulo al cuadrado va a ser c cuadrado, y el módulo al cuadrado ya nos recuerda alguna propiedad del producto escalar. El módulo al cuadrado es r de t escalar r de t. Y esto tiene que ser igual a c cuadrado. Ahora que sabemos derivar, ¿qué podemos hacer? Aplicando la propiedad de derivar el producto escalar, tenemos, derivemos el producto escalar, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Pero esto lo miro bien, como el producto escalar conmuta, esto es dos veces r de t escalar r' de t. Y la derivada de c cuadrado es 0. Pasemos el 2 dividiendo, ¿y qué nos quedó? Que r de t escalar r' de t da 0, que es lo que queríamos probar. ¿Verdad? Entonces, hemos probado que funciones de módulo constante tienen derivada ortogonal a la función r de t, para todo t del intervalo. Llegamos a integración. Esta parte, les voy a mostrar lo que se van a encontrar en un video con audio.
El PDF ya lo tienen subido, por si acaso, pero no le he puesto audio porque pensé que lo iba a poder dar ahora. Vamos a definir antiderivada, integral indefinida, integral definida y función integrable. Miren esto, la integral va a ser el vector de las integrales, así que va a ser una papa. Algún ejemplito resuelto. Y vamos a definir longitud de arco. Y esta parte, acá presten la atención al video, vamos a ir lentamente. Se parece a lo que vieron en análisis 1, si bien el trabajo está desarrollado para R2, ahora en realidad podemos trabajar hasta en Rn. Entonces tenemos la longitud de arco y vamos a hablar de la parametrización natural o parametrización con respecto a la longitud de arco. Y acá tienen un par de ejemplos desarrollados. Esto es algo que no vamos a hacer más que en este PDF. Y finalmente van a llegar a esta última parte, que esta ya está grabada en el video ya está subido al aula abierta para que ya lo puedan ver.